Mi nombre es Mario Alberto Martínez García y voy a hablar un poco de la narrativa de la novela Sherlock Holmes, Estudio Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle. Se habla de que esta novela ha sido una de las mejores novelas creadas por el autor Conan Doyle en el género de crímenes y venganza. Analizándola a fondo se divide en dos partes las cuales se dividen a su vez en 7 capítulos, los cuales desprenden el título y su consiguiente trama de suspenso y misterio ligada con el terror. Sherlock Holmes, Estudio Scarlet, de Sir Arthur Conan Doyle. La obra de Sir Arthur Conan Doyle nos relata la historia de un médico militar retirado que busca alojamiento en Inglaterra. Durante este proceso conoce a un peculiar hombre con rutinas extrañas y que pese a un gran conocimiento en ramas científicas variadas, matemáticas, y es conocedor de las leyes. A medida que pasa el tiempo, el doctor se da cuenta de su eficiencia para resolver misterios, por lo que incita a que el extraño hombre realice una investigación de un asesinato. Al principio el detective no tenía ningún interés en participar en el caso, pero no obstante eso, la forma en la que la víctima fue hallada y al analizar la escena del crimen logran pescar el interés del detective y el doctor, quien en un instante se vuelve su compañero de trabajo. La primera parte de esta novela se puede apreciar cuando Holmes y el doctor Watson se conocen y deciden aplicarse a resolver el crimen, por lo que se lleva a la venganza a un plano de investigación que comprende la muerte de un hombre. Se dice que entonces que la primera parte de esta narración de hechos se hace en primera persona a través de los ojos del doctor Watson. Está ambientada en Londres de 1880. Sin embargo, en cuanto a la segunda parte de la novela, se puede leer cómo se narran los orígenes del crimen o del criminal al que se está investigando. La misma se sitúa en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Great Salt Lake City, alrededor del año 1840. En este caso se puede apreciar una historia ajena a la que se nos viene planteando desde el inicio de la novela. Las narraciones que se hacen en tercera persona, a diferencia de la primera parte, con las cuales acaban estructurando una novela precisa de criminología o de desarrollo de personaje. En este caso, el origen del personaje que obra el crimen. A pesar de que en el título de la obra se lleva en sí el nombre de uno de los personajes principales, uno pensaría que este personaje sería el que nos narre los sucesos que va viviendo, pero no es así. El protagonista que va narrando los sucesos no es nadie más ni nadie menos que el Dr. Watson. Pero ¿cuál es el objetivo de esta dinámica? Si el nombre de la obra es Sherlock Holmes y no Dr. Watson, eso es de lo que va a tratar la narrativa de esta novela. ¿Por qué cambia? Porque está en tercera persona. La obra nos describe en primera persona los sucesos a los ojos del Dr. Watson, quien al principio de la historia es quien nos narra a lo que se dedicaba cuando estaba en la milicia en Afganistán, la razón por la que fue dado de baja, sucesos que anteceden su búsqueda de alojo y su cruce de caminos con Sherlock Holmes, presenciando la serie de experimentos y rutinas obradas por este extraño hombre. Esto convierte a Watson en un narrador de la historia. A este tipo de narrador se le denomina narrador protagonista, ya que nos cuenta lo que piensa y cómo percibe las cosas a su alrededor. En ciertos puntos de la historia, ciertas acciones del personaje secundario recaen en él.
o ciertas acciones del narrador recaen en ciertos personajes secundarios. Al contarnos los sucesos que van describiendo el comportamiento de Sherlock Holmes, nos podemos enterar de lo que pasa día a día. Incluso nos describe cuando los dos se van a reunir con otros detectives para investigar la escena del crimen. En estos momentos en los que se nos describe a Sherlock Holmes haciendo observaciones que parecen no tener importancia a los ojos del narrador, cuando se llega al espacio físico, el cual es al interior de la morada en donde se encuentra el cuerpo, Watson describe a los hombres que habían llegado con anterioridad. También describe la escena y el cuerpo de la víctima. Nos muestra un punto de vista acerca del cuerpo, la posición en la que se encontraba y la expresión facial que tenía. Enseguida nos cuenta la forma en la que Sherlock analiza la escena, descubriendo pistas en la forma peculiar que acostumbra a hacer y hacer sus conclusiones. Este tipo de narrador se le denomina narrador testigo. El narrador testigo es muy parecido al narrador protagonista. También interviene en las acciones de Sherlock y sus acciones le recaen de manera directa e indirecta. Nos explica lo que siente y lo que piensa, incluso en los momentos en los que no se encuentra con el protagonista. Sin embargo, nótese que en realidad su narración se centra en Holmes, dándonos a entender que el narrador no es un protagonista en sí, también puede ser un personaje secundario, uno que juega un papel importante en la dinámica de la novela. Volviendo a la historia, se nos describen ahora las conclusiones y opiniones y experimentos realizados por Sherlock Holmes a los ojos de Watson, pero no podemos saber por qué de estas conclusiones. No sabemos qué procesos y cálculos llevó a cabo Sherlock Holmes hasta que el narrador o uno de los personajes secundarios exige una explicación. Es aquí cuando el protagonista, que no es el narrador, nos cuenta sus pensamientos y sus procedimientos, la forma en la que relaciona los eventos con cosas de la vida cotidiana. Incluso le pide una opinión al narrador para apoyar sus teorías en algunos momentos, indicándonos que el narrador también es un personaje importante en la trama y que es útil para el protagonista. Se llega a un punto inesperado de la novela en el que la dinámica y la narrativa se ven bruscamente cambiadas. Ahora no está Watson ni Holmes, pero sí hay presencia de narrador. La novela cambia de un punto de un narrador en primera persona a uno de tercera persona. Un narrador cuasi omnisciente, ya que no conoce los pensamientos de los personajes, solo nos describe los sucesos. Es en este fragmento de la historia el lector se puede confundir, ya que los sucesos parecen no tener relación con el doctor o el detective, hasta que se comienzan a mencionar nombres que se han mencionado con anterioridad. El lector se da cuenta de que posiblemente sea la historia del asesino o del asesinado. Se describe una subtrama en la que se describen sucesos de la historia de las víctimas y los posibles candidatos a ser el culpable del asesinato, hasta que finalmente se da con la identidad de él y sus motivos por los que comete sus actos, seguido por la planificación y ejecución de estos. Se llega a un punto inesperado de la novela en el que la dinámica y la narrativa se ven bruscamente cambiadas. Ahora no está Watson ni Holmes, pero sí hay presencia de narrador. La novela cambia de un punto de un narrador en primera persona a uno de tercera persona. Un narrador cuasi omnisciente, ya que no conoce los pensamientos de los personajes, solo nos describe los sucesos. Es en este fragmento de la historia el lector se puede confundir, ya que los sucesos parecen no tener relación con el doctor o el detective, hasta que se comienzan a mencionar nombres que se han mencionado con anterioridad. El lector se da cuenta de que posiblemente sea la historia del asesino o del asesinado. Se describe una subtrama en la que se describen sucesos de la historia de las víctimas y los posibles candidatos a ser el culpable del asesinato, hasta que finalmente se da con la identidad de él y sus motivos por los que comete sus actos, seguido por la planificación y ejecución de estos.
En el fragmento final de la obra volvemos al narrador protagonista. Nos describe qué acciones realizadas por el asesinato recaen en él y la descripción de su testimonio como autor de los asesinatos, mientras se confirman las teorías realizadas por Sherlock Holmes. En conclusión, ¿cuál era el objetivo de que el narrador de la obra no sea Sherlock Holmes? La conclusión a la que se puede llegar es que el objetivo es atrapar al lector, hacerlo que se deje llevar por la intuición y que formule sus propias teorías, ya que el lector desconoce los procesos realizados por un detective, no puede anticiparse a lo que va a suceder, a la identidad del asesino, dándole al lector un sentimiento de intriga, curiosidad y misterio. Por eso el uso de un narrador en primera persona siendo testigo y un narrador en tercera persona cuasi omnisciente. El lector siente que está dentro de la historia, presenciando los acontecimientos que se llevan a cabo, llevando a cabo sus teorías y preguntándose cosas, formulándose cuestiones. Es una de las mejores técnicas empleadas en los relatos de misterio,